Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a los alumnos que se están incorporando, se están sumando. Sean todos bienvenidos a este curso que vamos a iniciar el día de hoy sobre IRP Servicios Personales. Quien les saluda en esta ocasión es la licenciada Verónica Tillería. Voy a estar acompañándole el día de hoy, dando algunas nociones básicas para principiantes sobre lo que concierne al impuesto a la renta personal. Bien, entonces esta clase va a quedar grabada, así que no hay ningún problema. Conforme vayan incorporándose, van a ir acoplándose al tema y después también voy a estar pasándole a cada uno la grabación de esta clase sin problema, así como los materiales. Bien. Voy a estar compartiendo entonces un poquito, a ver un poco mi material que vamos a estar trabajando en el día de hoy. El día de hoy va a ser netamente, por decirlo así, teórico. El día de mañana vamos a estar haciendo el rellenado del formulario 515 que hace referencia en base a un caso práctico, ¿sí? Entonces hago esa acotación, ya que hay algunos que prefieren lo práctico antes lo teórico, pero es bueno siempre repasar un poquito lo que es la parte teórica y en qué se fundamenta también este impuesto, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, voy a estar presentando entonces. ¿Pudieron acceder todos a la clase gratuita? Bien. ¿Me confirman si pueden ver lo que estoy proyectando? Por favor. Si me confirman. Esto fue lo que desarrollamos la última clase. El día de hoy vamos entonces al tema. Bien. IRP de servicios personales. Primeramente surge la consulta o la pregunta que dice, ¿cuándo se debe inscribir una persona al IRP de servicios personales? Es lo primero que nos consultan. Generalmente tenemos dentro de la cartelera de clientes que tienen de repente IVA, ¿verdad? Por servicios personales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir viendo? Ir viendo si es que ese cliente ya no está sobrepasando lo que es los ingresos anuales sin el IVA correspondiente, para que de esa manera vaya incorporándose al nuevo impuesto anual para el caso de servicios personales en el sector privado y que están emitiendo facturas, ¿sí? Que lo están realizando de manera independiente. Entonces, tenemos que percatarnos de que vayamos controlando esos ingresos percibidos, ¿sí? Porque es más fácil cuando el ingreso es fijo, pero sin embargo, si tenemos clientes que de repente facturan por servicios personales y no es fijo, entonces de igual manera tenemos que tener un control de eso para ver si es que la persona ya no cayó como sujeto obligado del impuesto a la renta personal, ¿sí? Las personas físicas que presten servicios personales en forma dependiente o independiente. Entonces, necesariamente tiene que ser prestador de servicios. Una vez que sus ingresos superen los 80 millones, no suma así las jubilaciones o los aportes a seguridad social, tampoco suma el aguinaldo, ¿sí? Entonces, eso por cuestiones
por cuestiones de que es su derecho, ¿sí? Y está exonerado de impuestos lo que es la suma de de las jubilaciones, del aporte social, pues un derecho, ¿verdad? Del trabajador y también así el aguinaldo está establecido en el Código Laboral y entonces generalmente... Generalmente no está grabado, o sea que es un error sumar eso. Y aquí Alan me pregunta, ¿el 80 millones es por periodo? Sí, el periodo inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Si en ese lapso de tiempo el contribuyente no superó eso en el año, entonces no está obligado. Muchas veces, y cuento aquí un caso que tuve hace poco, no hace mucho, de un docente que prácticamente se jubiló con un sueldo que no alcanzaba el impuesto a la renta personal, pero que de igual manera le incorporaron en la SET, o sea, en la DENIT en este caso ya hace 2 años, ¿sí? Hace 2 años. Entonces, ¿qué pasó? Tuve que declarar todos los ingresos de 2 años sin ningún gasto tratando de justificar que esos ingresos no alcanzaron el rango incidido durante ambos periodos, ¿sí? Ya en el último año que percibió su último salario como docente ya sin antes ser jubilado, entonces hay un comprobante, ¿verdad? Que es el comprobante de ingreso mes a mes. ¿Sí? Restado las jubilaciones, restado lo que es el aporte a IPS, restado eso y sin sumar el aguinaldo no alcanza los 80 millones, entonces quiere decir que no tendría que estar obligado o estar inscrito en el IRP, ¿sí? Entonces, ahí hay una cuestión, ¿verdad? Que muchas veces vemos una vía para poder subsanar esas situaciones, porque puede ocurrir, y ya tuve una experiencia de ese caso, entonces donde tuve que hacer toda la presentación y obviamente después proceder a la cancelación del RUT, ¿verdad? Porque la persona jubilada en este caso no está obligado a pagar los impuestos, pero como, o sea, no puede, o sea, no suma el monto de jubilación, no suma a impuestos dictaminados, ¿verdad? O a algunos impuestos que debe ser pagado con ese ingreso, o sea, que no suma en los fines de impuesto como ingreso, en este caso, ¿verdad? Entonces es importante aclarar eso, que sí o sí es dentro del periodo, ¿verdad? Y acá hace referencia a los artículos 62 y 63 de la ley 6.380 del año 2019. Y también lo que hace referencia a lo que es la resolución general número 69/2020. Bien. El rango mínimo para ser contribuyente del IRP, monto que la persona física debe superar para inscribirse es el 80 millones de guaraníes. Si la persona física ya está inscripta y en el año no superó el monto, no pagará IRP por renta de trabajo. Sí, eso es lo que yo hago referencia también. Una cosa es que la persona en un momento dado haya superado los 80 millones de ingresos brutos sin IVA o grabados y se haya inscrito en IRP, ¿verdad? Pero otra cuestión es que si va a pagar o no el impuesto, ¿verdad? En el caso de que al año siguiente no supera ese monto, pero ya está inscrito, no paga el impuesto, pero sí está obligado a declarar en forma anual su formulario con los ingresos percibidos, ¿sí? Entonces, es importante hacer también esa aclaración, porque hubieron años anteriores, estoy hablando anterior al 2019, que había personas que estaban inscritas ya en el IRP y que no superaban los 80 millones, pero que de igual manera se tendría que presentar el formulario como declaración jurada en donde
se pueda certificar que realmente no superó, ¿sí? En este caso, en esa situación era así. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre impuesto a la renta personal de servicios personales y de ganancias de capital? La renta de ganancia de capital son aquellas ganancias en dinero o en especie que provengan directa o indirectamente del patrimonio o de bienes o derechos pertenecientes al contribuyente. ¿Qué sucede? Yo puedo tener una persona física, por ejemplo, un profesional que factura más de 80 millones anuales y dentro del patrimonio de la persona física que tributa en el impuesto a la renta personal, tiene algunos bienes que puede vender. Entonces, la venta de esos bienes que forman parte del patrimonio de esa persona física, una vez que se venden, está obligado a pagar impuesto a la renta personal. Y ese impuesto a la renta personal es impuesto a la renta de ganancias de capital, porque lo que está vendiendo son sus bienes o parte de su patrimonio. Entonces, en ese caso es lo que nosotros tenemos que inscribirle a la persona en impuesto a la renta de ganancias de capital. Ejemplo, cuando vende un vehículo de su propiedad. Por ejemplo, está luego obligado a pagar IRP y de repente vende un vehículo. Cuando vende el vehículo, que supera los 20 millones de guaraníes, entonces, ¿qué pasa? Tiene que inscribirse y declarar, hacer su declaración de que a cuánto adquirió ese bien y en cuánto vendió ese bien. Existen algunas ventajas, hay casos y casos, distintos tipos de casos de venta de vehículos, pero en la mayoría de los casos se vende a menor valor del cual se adquirió. Entonces, en ese punto no paga impuesto, pero sí igual hay que inscribirle y hay que declarar en el impuesto correspondiente cuando realiza la venta. Y de hecho, que creo que en la clase anterior, clases pasadas, habíamos mostrado el modelo de cómo se calcula para facturar la venta, ya sea de inmuebles o de vehículos. Entonces, es importante aclarar que cuando existe esa venta y la persona está inscrita en IRP, entonces generalmente debe inscribirse también a lo que es el impuesto a la renta de ganancias de capital y hacer la declaración respectiva. Entonces, es todo un tema en ese punto. Pero lo que hoy vamos a enfocarnos es en servicios, en renta de servicios profesionales, ¿sí? En lo que se refiere a las personas que venden servicios, ¿sí? Entonces, la renta derivada de la prestación de servicios personales, es decir, renta obtenida por trabajo, honorario, servicio independiente o relación de dependencia. En este caso, ¿cuáles son los gastos para la renta de servicios personales? Los relacionados a su actividad grabada, los gastos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el país. Aquí hay una condición, dice realizados en el país en los siguientes conceptos. Sería la vestimenta, la alimentación, el arrendamiento para la vivienda o de la vivienda, adquisición de mobiliarios, electrodomésticos y enseres para el hogar, esparcimiento en el país o adquiridos en el país nuevamente, salud y educación en el país y en el exterior. Ahí hay una cuestión cuando somos profesionales independientes y vamos a realizar una maestría o alguna capacitación en el exterior, el documento tiene que estar apostillado para que sea válido en el país. En ese caso, por ejemplo, tiene un requerimiento también
para ser legal y dentro del país. Y ese apostillado también tiene su procedimiento para en el caso del exterior, porque en su mayoría la reglamentación hace referencia de que tiene que ser dentro del país, realizado dentro del país. Y también sabemos, y lo que no de repente vamos a acotar de que generalmente tenemos que registrar los familiares a cargo, ¿sí? Cargar la parte en el en el Marangatú de quiénes son los familiares a cargo, ¿sí? Los datos. Entonces, para tener en cuenta eso que también los gastos de los familiares a cargo, entonces tenemos que tenerlo en cuenta dentro de lo que hace la referencia de gastos a deducir. Y es bastante amplio porque entra alimentación, todo lo que es del supermercado, estamos hablando de lo que son las facturas que a lo mejor para servicios personales es 30% nomás del IVA, pero sin embargo para el anual, en este caso de servicios personales, podemos utilizar la grabada. También la cuestión de los uniformes, la vestimenta que sean para uso de el ejercicio de la profesión. Bien, a ver, parece que tenemos una consulta acá, un mensaje nuevo. Ok. Si una persona está inscrito en el IRP, alquileres o venta de auto, ¿ok? Supera el monto de 80 millones, pero realiza un servicio personal solamente por 20 millones. Al no entrar en el rango incidido, no se inscriben en el IRP de servicios personales, ya que se tiene en cuenta, a ver. Ya que se tiene en cuenta solo de servicios personales, sí, es por separado, es por separado, exactamente, no lo podés unificar. Sí, para lo que es de servicios personales, es únicamente para servicios personales. Y lo que es para rentas de capital, hace referencia exclusivamente para lo que es bienes y y derechos, pero en este caso es más referente a los bienes, ya sea venta de vehículos, venta de inmuebles, ¿sí? Entonces, sí, es aparte. La misma cosa sucede cuando están servicios y de repente nomás supera y entra en renta de capital, y igual tengo que inscribirle allí y declarar. Entonces, la misma cosa sucede a la inversa, Alan. A ver un poco. Sí, es por separado, totalmente. Y lo dificultoso es que por más de que haya superado, ella queda ahí y como decimos, igual está obligado a presentar el formulario una vez que uno ya le escribe, a no ser de que por a veces motivo podamos darle de baja a la larga, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa aclaración que es por separado. Bien, seguimos entonces. Ingresos grabados. ¿Qué está grabado por el IRP? De servicios personales, honorarios profesionales documentados con factura al contado, percibidos por servicios prestados en forma independiente. O sea, todos los honorarios profesionales documentados con factura a contado, percibidos por servicios prestados en forma independiente. Les recuerdo que el 80 millones anual. Ahora, si vos me decís que tu ingreso de servicios personales es 20 millones mensuales, obviamente que va a superar los 80 y sí o sí vamos a inscribirle. El rango siempre es 80 millones anuales, ¿sí? Los honorarios profesionales documentados con recibos de dinero, cancelatorio de las facturas a crédito también están grabados por el IRP una vez que superan salarios y otros conceptos percibidos por la prestación de servicios en forma dependiente. Entonces aquí tanto independiente como dependiente
están obligados. Entonces el rango va a ser el 80 millones y el ejercicio inicia el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces tengo que tener ese control yo, porque puede ser que esté prestando servicios personales y yo no me he dado cuenta que ya pasó el rango y que ya está obligado y sabemos que tenemos 30 días para inscribirle a nuestro cliente como establece la ley, ¿sí? En el caso de los funcionarios públicos hay que atender eso porque ellos a ser fijo automáticamente por oficio muchas veces se le inscribe y allí ya corre una multa por inscripción de oficio, ¿sí? Es importante también aclarar eso y tener en cuenta los ingresos de nuestros clientes. Importante en la renta de trabajo, ya que no se suman otros ingresos percibidos por la persona física, como ser la venta de inmuebles, la venta de vehículos o otros muebles, venta de acciones, dividendos percibidos, premios ganados, bienes o dinero percibido gratuitamente o cualquier otro ingreso que no sea recibido por la prestación de servicios personales. Eso es lo que estaba aclarando, de que es por separado. Entonces el tratamiento de ambos es por separado, ¿sí? No tengo en cuenta lo que recibe por ganancias de capital, ¿sí? ¿Qué es lo que no se computará en este caso? No se computarán los viáticos a cargo de rendir. ¿Qué significa eso? Que generalmente cuando somos funcionarios de una empresa nos dan un cierto viático, ¿verdad? Dinero para viático que después nosotros tenemos que rendir cuentas, ¿sí? A un superior o al administrador. Entonces ese viático que nosotros recibimos, después devolvemos todo a nombre de la empresa, ¿verdad? Entonces eso no se computa dentro de lo que es considerado como ingreso, ¿sí? Aguinaldo cobrado en condiciones del Código Laboral. El aguinaldo no está grabado el impuesto a la renta personal. El aguinaldo no forma parte del ingreso grabado. Indemnizaciones por despido y preaviso cobrado. ¿Sí? Eh, si por gracia de Dios se cumplen todas las normas y tenemos nuestra indemnización por despido, eso no está grabado por el IRP. Tampoco el preaviso cobrado, ¿sí? Ingreso por venta de inmuebles tampoco está grabado en el servicio de la renta personal, ¿sí? Ingresos por venta de acciones, si yo soy accionista de una SA, o tengo cuotas parte en lo que son las SRLs, la venta de eso no está grabado en el impuesto a la renta de servicios personales. Hago la aclaración. Todo lo concerniente a rentas de capital no está grabado en servicios personales, ¿sí? Ingresos por permisos o sorteos ganados tampoco está grabado o no se imputa en este específicamente impuesto. Ingresos por arrendamiento de inmuebles o muebles, otros ingresos que sean rentas o ganancias de capital, intereses por CDA, por bonos, cualquier otro instrumento que cotiza en bolsa de valores. Entonces, todo esto no imputa dentro de lo que es servicios de la renta personal para servicios personales, ¿sí? Esto es en otra categoría, como dijimos anteriormente. Entonces, el tratamiento es diferente. Bien, vamos a ver. Creo que hay una consulta más. A ver, Alan dice, IRP, rentas de ganancia capital creada por patrimonio, se deduce gastos derivados del patrimonio, ¿sí? Y IRP de servicio de ganancia creada por servicios personales, se deduce los gastos derivados del servicio personal. Muy bien. Ambos tienen un monto mínimo 80 millones, pero ambos están separados y el cálculo de ambos es separado. Sí, exactamente. El cálculo de ambos es separado. Como les dije, una persona puede estar grabado o estar obligado a llevar rentas de servicios por servicios personales, rentas que
se perciben a través o está obligado a través de los honorarios o los servicios que la persona realiza. Entonces, todos los gastos grabados que hacen referencia a servicios por la renta personal, a los servicios por renta personal y que están relacionados a esa actividad, entonces se calculan con esos egresos, ¿sí? Mientras que lo que es de renta de capital tienen también los gastos relacionados a renta de capital y se calcula en base a eso. Por ejemplo, por la venta de un vehículo que es de la propiedad de una persona física, yo para hacer la declaración tengo que saber en cuánto se compró ese bien, en este caso el vehículo, buscar o la factura de la compra o el documento que avala en cuánto se adquirió ese bien, puede ser la escritura pública. Entonces, en base a ese documento, yo puedo realizar el cálculo. De hecho, que hay una fórmula de cálculo en donde yo tengo en cuenta el costo de adquisición del bien y en base al precio de venta menos costo de adquisición es lo que yo calculo allí a cuánto asciende, por ejemplo, el impuesto a lo que es renta de capital, ¿sí? Por ganancia de capital. Y para eso está el formulario que hace referencia a ese impuesto. Por separado hago el cálculo que hace referencia al impuesto por servicios personales, ¿sí? IRP por servicios, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que no voy a restar, por ejemplo, un gasto que la ley no me permite deducir para el impuesto a la renta de servicios personales, ¿sí? Entonces, hago la acotación ahí. Egresos grabados para lo que hace referencia a servicios personales serían gastos casuales. Uno de los gastos casuales que hace referencia es todos los egresos que están relacionados directamente a la producción de rentas grabadas, adquisición de muebles y equipos ocasionalmente, construcción o remodelación o refracción de oficinas o establecimientos destinados a realización de actividad grabada, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy una contadora y realizo unos servicios, ¿qué pasa si ocasionalmente compro un nuevo escritorio? Entonces, gastos casuales hace referencia y tiene relación a la actividad que estoy desarrollando. Entonces, sí puedo deducirlo lo que es a rentas de servicios personales. Esos son gastos casuales. Para los gastos personales y familiares, sí tengo un buen de egresos que puedo considerarlo deducible. La alimentación, la vestimenta, el arrendamiento de la vivienda, hago aclaración que es vivienda, donde la persona vive, mantenimiento de la vivienda propia o arrendada, también esparcimiento en país o paquetes adquiridos en el país, gastos de salud y educación en el país, en el exterior, y ahí hago la acotación a la que me estabas consultando. Un autovehículo cada 3 años, ¿sí? Vamos a suponer que yo compro el vehículo y cada 3 años tengo que llevar la cuenta para poder considerarlo como deducible en el impuesto a la renta personal, ¿sí? Cada 3 años, ¿sí? Y en el caso que me consultaste de que si es aparte, sí, porque en el caso de la venta es lo que me hace que yo esté obligada al impuesto a la renta por capital. ¿Sí? De ganancia por capital. Una vez que yo adquiero y después quiero vender, allí es lo que genera la obligación y ahí es lo que tengo que hacer el cálculo aparte, ¿sí? Si es que no utilicé ese gasto, si no lo utilicé ese gasto, ¿sí? Entonces hay porque no puedo deducir 2 veces también, hago la aclaración de eso. Entonces es importante llevar por separado, ¿sí?
Un inmueble exclusivamente para la vivienda cada 5 años. Acá dice que hace referencia que es para la vivienda y pone una condición que es cada 5 años. A ver un poco. No sé si respondí, Alan, a tu consulta. Ambos por separado. ¿Sí? En ambos casos sería. Ok. Aporte patronal, aporte patronal al IPS y aportes a fondos privados de jubilación para prestadores de servicios independientes. En este caso, por ejemplo, es deducible el aporte patronal al IPS y el aporte a fondos privados de jubilación para prestadores de servicios independientes. ¿Por qué dice para prestadores de servicios independientes? Porque sabemos que si nosotros somos independientes y estamos pagando nuestro IPS, y no estamos asegurados por ningún ente, ninguna institución, otra, de forma dependiente, sino que nosotros estamos pagando por nuestra cuenta tanto los fondos, entonces significa que tiene una erogación allí y la reglamentación habla de que son deducibles en el caso de que seamos prestadores de servicios independientes. Vamos a suponer que María es indemnizada, despedida e indemnizada y quiere seguir pagando su IPS, pero ya no está trabajando en ninguna otra empresa. Sin embargo, ella puede seguir pagando el aporte y ese pago sí es deducible porque lo está realizando en forma independiente. Entonces, en ese caso, sí, ¿sí? Hay que hacer la aclaración también de la situación en la cual es deducible ese gasto, ese egreso, porque realmente fue efectivamente realizado. Donaciones a iglesias, municipalidades, Estado y entidades de beneficio público, hasta el 5% de la renta bruta. ¿Sí? Entonces, aquí hay un condicionamiento en cuanto a lo que es las donaciones de las iglesias y de las municipalidades. Dentro de lo que hace referencia al registro de comprobantes, tenemos distintos tipos de registro que habíamos hablado en la clase pasada. Y esos registros pueden ser recibo de dinero, pueden ser facturas, ¿sí? Y generalmente las iglesias suelen emitir recibos de donaciones. Y eso es deducible, pero hasta un 5% de la renta bruta. Entonces tengo que ver a cuánto asciende mi renta bruta y el 5% de eso es deducible las donaciones. Entonces, dependiendo de mi cálculo de renta bruta, es lo que yo voy a considerar en cuanto a donaciones, la deducibilidad, ¿sí? Pago por prestación de alimentos a favor de los hijos, siempre que se encuentren con factura de gastos o con la boleta de depósito bancario, siempre que se cuente con el acuerdo extrajudicial o judicial homologado o con la sentencia definitiva de prestación de alimentos. Fíjense un poco, tengo que tener la documentación respaldatoria, ¿sí? El acuerdo extrajudicial o judicial o homologado o con sentencia definitiva del juez, ¿verdad? Por la prestación de alimentos y esos documentos que yo tengo en concepto de gasto por prestación de alimentos también son deducibles al IRP, ¿sí? Eh, IRP de servicios personales, ¿sí? IRP de servicios prestados en este caso. Los embargos judiciales que se descuentan directamente del salario siempre que se encuentren los documentos que respalden el gasto. Si yo tengo embargado judicialmente mi salario y si yo puedo justificar o tengo el respaldo o el documento de que se me descuenta eso automático, entonces puedo documentar, entonces puedo llevarlo a ser deducible. Si es que tengo el aval o el documento que respalda ese descuento por embargo. Bien. Siguiente.
A ver un poco, ¿hay alguna consulta aquí? Dos, dicen. A ver un poco. Muy buenas tardes, muy buenas Y noches. el auto sí Perdón. supera los 80 millones. O si entra en el IRP, rentas de ganancia capital. Y si vendo el auto por menor, entra en el IRP de rentas de capital. Bueno, el auto, vendiste un auto que supera los 80 millones, ¿verdad? Y vendo el auto, sí, sí. Pero el auto ya superó los 20. Para el auto, para el auto, y si está luego inscrito en el RP, entonces tenés que declarar y si el monto es menor, no pago, pero igual declaro, ¿sí? No sé si me explico. Vas a declarar, pero no vas a pagar nomás el impuesto porque el auto vendiste por menor valor del que adquiriste, que suele suceder muchísimo, de que compramos un auto por 100 millones y después vendemos porque pierde su valor por 80 o por 70 millones. Entonces ahí yo estoy obligada, tengo que escribirme, declarar, pero no voy a pagar impuestos, ¿sí? Ese es para el caso del auto, ¿sí? Cuando vendemos a menor valor. La única consigna ahí es que no va a pagar, pero sí tiene que declarar. Una cosa es declarar y otra cosa es pagar, pero sí está obligado a declarar, ¿sí? Y tiene que tener la documentación respaldatoria de esos movimientos, ¿sí? Bien, a ver, vamos a seguir un poquito. A ver, Buenas tardes, buenas tardes. ¿alguien tiene ¿Me escuchás? alguien tiene su micrófono abierto? Estoy escuchando. Espera un poco, voy a silenciar. Ahí está. Bien. Buenas noches, no sé si me escuchan. Buenas noches. ¿Cómo están? Disculpen la demora, tuve un inconveniente. Bueno, ¿sigo? ¿Puedo seguir? Sí, si compro a 15, Ah, si compro a 15, ¿qué pasa? Y vendo a 10. Ah, sí, por el monto, menores a 20 millones, no. Alan, menores a 20 millones, no. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la reglamentación para el impuesto a la renta de ganancia de capital, parece Alan, ¿eh? La próxima clase te voy a traer un comparativo de los distintos casos para mañana sería distintos casos de venta de vehículos, para que tengas, para que tengas una idea de cómo es que se realiza dependiendo en qué impuesto está inscrito también el cliente, ¿sí? Pero tiene que ser superado 20 millones, Alan, para el tema de que esté obligado, ¿sí? Bien, seguimos entonces con los vencimientos. Los contribuyentes del IRP poseen la obligación 956 de registro anual de comprobantes y debe confirmar la presentación de sus registros en el mes de febrero posterior al año que se declara. O sea que yo tengo todo un año para hacer el registro de los comprobantes. Ahora, ¿cómo me organizo como contador para poder hacer esa registración? Porque imagínense cargar todo lo de un año. Tengo que tener un plan de carga masiva también para poder registrar en tiempo, porque sabemos que si sale impuesto a pagar, no vamos a poder avisarle a nuestro cliente si estamos sobre la hora. Entonces es importante tener un plan de trabajo de qué manera vamos a ir cargando los comprobantes, si va a ser mensual, semanal, eso ya dependerá del movimiento de la persona, ¿verdad?
qué, qué magnitud de movimiento tiene en cuanto a ingresos y egresos. Dice que para la fecha de vencimiento de la confirmación se tiene en cuenta el calendario de vencimientos de declaraciones juradas informativas. Las declaraciones juradas informativas, entonces, acá tenemos su calendario y tenemos de día de vencimiento y el número de RUT a considerar la terminación. Sería de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 y 26. Y va desde el 0 al 9. Esa es para la declaración anual del impuesto, en este caso de los comprobantes del IRP, ¿sí? Entonces, yo como contador, ¿cómo me estoy manejando? Espero que termine el año o me organizo y los voy realizando mes a mes. Lo ideal sería hacerlo mes a mes para tener una idea de en cuánto está ascendiendo el impuesto a la fecha y si va a tener alguna faltante en documentación, avisar con tiempo también a los clientes, ¿verdad? Para que se preparen para el pago de sus impuestos. Estimativamente a esta altura ya tendríamos que manejar cuánto estamos en eso, entre ingresos y egresos. Luego viene la liquidación. Liquidación. Permiso, licenciada. Liquidación y pago. Para la liquidación y pago y determinación del impuesto, el contribuyente deberá presentar el formulario 515 hasta el día del vencimiento del tercer mes, finalizado el ejercicio fiscal. El impuesto deberá abonarse a través de la modalidad de pago puestas por la DENIT bajo el código de 715. La prestación se deberá realizar aun cuando el ejercicio fiscal no haya percibido la renta derivada de la prestación de servicios personales o estas fueran inferiores a 80 millones. Eso es lo que le estaba diciendo a Alan, de que si está obligado la persona y ya está inscripta, entonces, y de igual manera yo tengo que hacer la declaración por más de que no haya superado los 80, porque si no voy a tener una falta por no haber liquidado el impuesto. Y acorde a la cantidad de documentación que yo tengo respaldatoria, también voy a presentar su registro de comprobantes. ¿Sí? Entonces, todo eso lo tengo que realizar en fecha. Y de igual manera, si no supera en ese año, ¿sí? Pero el periodo a tener en cuenta, como ya referencié, es desde el 1 de enero al 31 de diciembre de ese año. Entonces, supera eso, tiene 30 días para poder confirmar su inscripción en el impuesto respectivo. Otra aclaración es que cada impuesto se calcula de manera independiente y tanto ingresos como egresos grabados y que imputan en cada impuesto depende de la reglamentación y son totalmente independientes uno del otro. Entonces, como sabemos, se divide en dos. Uno es impuesto a la renta de servicios personales y el otro impuesto a la renta de ganancias de capital. Entonces, para tener en cuenta, ¿alguna duda hasta aquí? A ver un poco del chat. Sí, otro tema. Sí, es el tema de los autos. Todo es un tema. Sí, en realidad la reglamentación habla del tratamiento de parte de autovehículos y forma parte de lo que es renta de ganancias de capital. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien quiere acotar algo, preguntar algo? Buenas noches. Por ahí también sería recomendable siempre ir previendo el tema de las cargas de los comprobantes de ingresos para las confirmaciones de talones y también así preparar con antelación también lo que es un resumen hasta octubre. Si uno va a cargar mensualmente lo que son los comprobantes de lo que corresponde a IRP de servicios personales, va a tener más o menos
un de cuánto tiene hasta octubre de su ingreso y su egreso. Entonces, así también para poder ayudarle a los contribuyentes a saber si es que cuánto le da a pagar y que no después a fin de mes, a fin de año, que tiene tanto y ellos después van reclamando eso porque no le avisamos como contadores. Entonces, es importante siempre prever eso. Quería acotar también. Sí. Hay una consulta en el chat, dice, una vez inscrito en el IRP, rentas de servicios personales, ¿se paga el IRP de renta de servicios personales aunque el ingreso del periodo es menor a 80 millones y se puede pedir la baja del impuesto? Sí, en el caso, por ejemplo, de que no supere los 80 no paga. Ese no paga impuestos si es que no supera los 80. Es menor, entonces no va a pagar impuesto a la renta y tiene que pasar esos 3 periodos para que se dé de baja ese impuesto. Depende de qué tipo de contribuyente estamos hablando, Alan. Servicios personales independiente o dependiente de funcionario público. Porque de hecho que si no supera, nada, independiente, si no supera, entonces sí podés dar de baja eso para que no te genere una obligación más, ¿sí? Se puede dar de baja. El último, el último formulario que presentes no supera, dale de clausura definitiva. Tilda los dos y haces la baja. Y allí te van a responder los de la DENIT si hay algo más, que algo quedó en pendiente, pero si está todo bien, se te va a aprobar la baja, va a dar de baja. ¿Sí? Pero sí o sí tienes que dar como clausura el último formulario que presentes que no alcanza, o sea, que no supera, mejor dicho, los 80 millones. Tenés que hacer eso como y excluir también la obligación en una actualización del RUT para poder dar de baja eso. ¿Sí? Sí, es que en un futuro no muy lejano, si vamos a suponer que en el 2024 no alcanzó 80 millones, ¿verdad? No alcanzó los 80 millones. Entonces, ¿qué vos haces? Vos presentás el formulario bien declarado y das declaración jurada original y das de clausura definitiva y presentás eso, ¿verdad? Presentás junto con los gastos, junto con los comprobantes del año, ¿verdad? El registro comprobantes. Después, una vez que presentás eso, tenés que ir a solicitud de actualización y ahí actualizás tu RUT y le das a excluir a la última fecha el último año que presentaste. Ahora, si hay meses en el año, está corriendo ya el 2025, estamos en agosto, hay meses que vos, o sea, dentro del año que pudiste haber incurrido algún ingreso, igual te va a poder pedir del 2025, ¿entendés? O sea, tiene que ser del año que estás dando de baja, tiene que ser tu formulario, ¿sí? Entonces, siempre tenés que dar de baja en forma de clausura y luego solicitar la actualización. Tiene que ser del último año, o sea, del año en corriente, para que te reconozca y en el correo te va a llegar la aceptación de la exclusión, ¿verdad? O en el Marangatu también. Ahí en la parte de la sección de Marandú, ¿sí? Entonces, sí o sí tienes que excluir la obligación, o si no, no te va a excluir, ¿sí? Y realizar por completa la solicitud. Ambas cosas para que puedas quedar libre y exonerado. Si hay alguna objeción, te lo hará saber la de NIT en el correo o en el Marandú también, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, porque incide la fecha que vos pongas de exclusión. Si va a ser este año, la declaración tiene que ser eh, del último año, ¿sí? Para el anual va a ser el del último año, ¿sí?
Bien. ¿Alguna otra duda? A ver. Bien. Si no hay ninguna duda, el día de mañana voy a estar realizando una simulación de un caso de impuesto a la renta de servicio personal de un funcionario público. Entonces, voy a estar mostrando paso a paso cómo se hace esta declaración. También a pedido de Alan a mostrar los distintos casos de, del tema de venta de autovehículos. Eso da como plus, como plus porque estamos en impuesto a la renta de servicios personales, ¿sí? Entonces, si no tienen ninguna otra duda, les libero hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que aclarar? Le agradezco demasiado que se están, se están uniendo hoy un día viernes. Bien, ¿alguna duda? Está todo muy claro. Bien, siendo así, entonces le libero y nos reencontramos la próxima clase, sería el día de mañana a las 19:30 horas. Y vamos a tardar un poquito más mañana porque mañana sí vamos a estar rellenando el formulario. Bien, si no tienen ninguna otra duda o consulta, les dejo entonces que tengan muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias también por conectarse.